¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, aquí en su canal, Historia y Leyendas de Culiacán. Hoy en su sección de Fogata Nocturna, quiero comentarles la historia de José Trinidad Zatarain Lizárraga, a quien conocimos simplemente como el Güero Zatarain, quien era una persona muy especial, que muy pocos tomaban en cuenta. Así es que vamos al intro y al video. Durante mi época de estudiante viví prácticamente en el centro, en una vecindad conocida como La Bolsa o Vecindad de los Eloteros, ubicada en la calle Ángel Flores entre Aquiles Cerdán y La Granados. El nombre de La Bolsa estaba más que justificado, pues ahí entre otros vecinos vivían 4 eloteros. Don Polo, Don Ladislao, Víctor y José Trinidad, el Güero Zatarain. Este último era nativo de Mazatlán. Era un tipo de unos 40 años, de piel blanca, estatura normal y complexión delgada. Usaba sombrero vaquero de poliéster, ojos vivaces y bigote fino. El Güero se distinguía por varias cosas, era muy activo, y sin ninguna duda, el mejor vendedor de elotes, pues mientras que los otros eloteros vendían cuando mucho 100 elotes, él siempre cargaba su carreta de 250 a 300 y siempre los terminaba. Raro era el día que regresaba con más de 10 elotes. La peor característica de El Güero era que era muy borracho, y cada borrachera era larga, pues iban de 2 hasta 3 o 4 días en las que no solo se terminaba el dinero, sino que mal vendía la carreta latina y el brasero, en series que por lo general quedaban entre los otros eloteros. Ya que se cortaba la tomada, la cual le provocó una tremenda úlcera debido a que durante sus largas borracheras no probaba bocado, conseguía fiados los enseres y el producto, o trabajaba a medias, pero mal se reponía y lograba traer un peso en la bolsa, y vuelta para atrás, de nuevo a la tomadera. A pesar de todo era muy apreciado por los vecinos, y varios de ellos compadecidos lo aconsejaban que dejara la tomada, que se recogiera con su familia, que consiguiera pareja, en fin, de todas formas trataban de ayudarlo. Él nomás los oía y les decía que sí, pero no lo hacía. En el invierno de 1979, una noche al regresar a casa, ahí afuera me encontré al Güero, quien después de una tremenda borrachera de 4 días, en la que vendió hasta la cobija, se encontraba en un estado lamentable. Me compadecí de él y le di al ojo en mi vivienda, y compartí con él un café y un par de tamales de los que yo llevaba para mi cena, y fue entonces después de cenar que conocí su historia, la cual me puso la carne de gallina. Todo empezó cuando lo vi un tanto ya repuesto, que le dije: ya déjate de cosas, Güero, esa pinche pisteadera te va a matar. ¿Qué más quisiera yo, mi Mario? Pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si puedes, Güero, yo veo que cuando te dedicas a chambear, duras hasta 15 o 20 días sin pistear y no te pasa nada, al contrario, te repones. Así parece, pero no, es entonces cuando está peor. Ah, caray, ¿cómo que peor? Sí, se me aparecen muertos y demonios. ¿En tu juicio? Sí, en mi juicio. No, Güero, yo creo que eso es el delirium tremens que traes por la bebida. No. Desde morrillo me ocurre eso. Ah, caray, a ver, cuéntame esa onda, Güero. No, a nadie se lo he contado ya, porque a los que se los cuento después les pasa lo mismo. Por eso me salí de la casa, porque cuando se los dije también ellos empezaron a ver cosas. Además, es muy largo. No le hace. Le contesté. Mañana es sábado y no tengo clases. Bueno, yo no respondo, Mario. Yo ya te lo dije. Esto me empezó desde plebillo, allá en el rancho que vivíamos cerca de Mazatlán, como a unos 10 kilómetros.
Ahí en el rancho todos los vecinos nos conocíamos, y si había una fiesta o un muertito, todos íbamos, bueno, nuestros papás nos llevaban. Y una vez que había un muerto de un muchacho ya grande, que decían que andaba en malos pasos y lo mataron de una manera fea, pues mis padres fueron por cumplir y me llevaron, y allá me encontré con otros dos amiguitos míos, de mi edad, que entonces tendríamos como unos 6 o 7 años, y ahí estábamos los tres con nuestros papás velando al muerto en un cuarto, y por ahí como a las 7, ya oscureciendo, cuando iban a empezar a rezar, nos sacaron. Siempre nos sacaban, porque entonces eran rezos con alabanzas tan tristes y feas que nos hacían llorar. Así que nos sacaban y nos poníamos a jugar, pero en esa ocasión cuando apenas nos habíamos salido, un señor de los que vivían ahí, nos dijo que nos fuéramos a la cocina para que nos dieran de cenar, y nos fuimos atrás de él. Llegamos a la cocina y él encendió una cachimba, entonces no había luz en el rancho, puras cachimbas y aparatos de petróleo. Pues ya la encendió y se fue. Yo fui y me senté a esperar, pero en cuanto me senté, sentí que me pegaron en la cabeza, y rápido le dije al que estaba atrás que se calmara, que por qué me había pegado, y me contestó, yo no fui. Y el otro tampoco, porque pues ese estaba todavía en la puerta. Ninguno fue, porque yo había sentido como una mano pero de gente grande, además, el otro al que le había reclamado, soltó el llanto asustado, porque él vio cómo me habían testereado feo la cabeza y no había nadie más ahí. Y se salió en friega corriendo llore y llore, y nosotros atrás de él. Cuando nos vieron y nos preguntaron que qué pasó, y le platicamos a mi mamá y a la mamá del otro, lo que me había pasado, nomás se miraron y pues de inmediato nos fuimos para la casa. Y ya no fuimos ni al entierro que fue al otro día. Eso fue lo primero que me pasó, y a partir de ahí no he parado de ver y sentir cosas hasta la fecha. A ver, ¿pero qué pasó? ¿Cuándo volviste a ver o sentir algo? Pues todos los días me empezaron a pasar cosas, me movían las cobijas, me tapaban la boca y la nariz, yo me despertaba asustado y en friega me iba a dormir con mis papás, y así, me pasaban cosas. Y como no dormía ni dejaba dormir, me mandaron con mi tía Conchita que era la hermana menor de mi mamá, y que me quería mucho. Ella vivía en la colonia Juárez, ahí en Mazatlán, y estaba casada con Rogelio, un pescador que trabajaba en un barco atunero que se iba hasta 10 días al mar, así que aceptó con gusto diciendo que le serviría de compañía. Y ya que quedamos solos me dijo, bueno Trini, por ahora te vas a quedar en mi cuarto conmigo, porque no está Rogelio, pero mañana vamos a arreglar el del fondo para ti, para que cuando él regrese, tú duermas allá. Pues nomás dormí a gusto unos días, que me quedé con ella en su cuarto, porque en una ocasión que estaba haciendo mucho calor, y ella sí tenía luz, pero nomás para los focos y el radio, no tenía abanico ni nada, pues le dije que no aguantaba el calor, y que me iba a ir al otro cuarto que ya estaba limpio y con un catre de jarcia que compró para mí. Me dijo que sí, porque tampoco aguantaba el calor. Pues me salí y me fui al otro cuarto que no tenía puerta, nomás una cortina de tela, y en cuanto hice la cortina a un lado para pasar, sentí que algo me empezó a aventar así de la frente, y luego de atrás de la cabeza. Yo volteaba y buscaba y no había nada, y me volvieron a aventar, entonces me asusté mucho y ahí voy en friega de nuevo para con mi tía, que ya se estaba quitando más ropa para dormir mejor. Ella rápido se cubrió porque pues ya estaba en ropa menor, y entre asustada y enojada me preguntó que qué me pasaba. Como pude le conté, y todavía no terminaba de decirle cuando lanzó un grito, porque vio una sombra. Primero pensó que alguien se había metido, pero no, la puerta de la calle estaba cerrada por dentro y la sombra había desaparecido atravesando una pared. Esa noche terminamos durmiendo afuera en la azotea. Al día siguiente ocurrió lo mismo, apareció la sombra y se movían las cosas solas, de nuevo dormimos en la azotea. Al otro día llegó mi tío Rogelio. Mi tía le platicó y él no creyó nada, incluso se rió de mi tía, pero esa noche también le tocó ver cómo las cosas se movían o se caían solas, incluso el radio que tenían colgado de un clavo en la pared, salió volando estrellándose en la otra pared haciéndose pedazos. Por la mañana,
una vecina le sugirió a mi tía que llevara a un sacerdote para que echara agua bendita y rezara. Así lo hizo y nos sentimos más tranquilos. Sin embargo, esa noche volvió a pasar lo mismo. Cuando mi tío fue a la compañía a cobrar su sueldo, allá le platicó a un compañero, y éste le dijo que el que llevaba el mal era yo, que podía ser a lo mejor alguien que había muerto y que su espíritu lo traía yo, que me sacara de la casa si quería que las cosas se arreglaran, y así lo hizo. En cuanto regresó le dijo a mi tía que arreglara mis cosas y me llevaron de nuevo al rancho. Allá la cosa se empezó a agravar. Durante el día no había problema, todo estaba normal, pero nomás llegaba la noche y empezaba a sentir los empujones. Y luego empezaban a moverse las cosas y yo a mirar en una ceiba grande que estaba en el patio de la casa, a una sombra como que estaba, así como colgada de una de sus ramas, no sé si ahorcado o nomás colgado. Pero esa visión me daba mucho miedo. Como las cosas raras seguían en la casa, principalmente en el lugar en donde yo estuviera, mi padre me construyó un cuarto de tablas con techo de lámina a un costado de la casa, y lo llenaron de cruces, agua bendita y santos. Santos que estando yo tan chiquillo como estaba, me daban más miedo que lo que veía o me pasaba. Además, sí es cierto que en mi cuarto no pasaba nada, pero no podía voltear para la ventana o para la puerta porque ahí veía la sombra, así que mejor me acostaba volteado para la pared. En el rancho se empezó a correr la voz de lo que me pasaba, y me empezaron a decir, el niño embrujado, y ya ninguno de los que habían sido mis amigos se me acercaba, y con los mayores era peor. Cuando me miraban se santiguaban, me decían de cosas y se iban. Cuando entré a la escuela fue un problema. En el salón nadie se me acercaba y en el recreo nadie jugaba conmigo. Solo estudié hasta tercer año, porque a los 10 años, no soportando más, me salí de la casa y del rancho, nomás con lo que traía puesto, más 2 pantalones y una camisa que tenía para los domingos. Los puse en una bolsa de plástico y me fui caminando para Mazatlán. Ahí, aunque vivía mi tía Conchita, no iba. Me quedaba a dormir en la playa, porque me fijé que ahí era menos la presencia de lo que me pasaba, solo sentía los empujones, pero no había sombras ni aparecidos ni cosas que se movieran. Por las mañanas me iba al mercado a cargar canastas, y así fui creciendo y fui teniendo amigos que se dedicaban a lo mismo o a algo parecido, como boleros o vendedores de periódico o de chicles. Uno de esos amigos que se llamaba Sebastián y le decíamos el Sebas, cuando supo que yo dormía en la playa, me invitó para que me fuera a vivir a su casa, allá por el barrio de las Calaveras. Yo me negué, pero él insistió, y allá fui a dar. Su casa de renta estaba cerca de la plazuela Ángel Flores, y cuando pasamos por esa plaza, me sentí muy mal. Peor que nunca, sentí que me estiraban de un lado y de otro, al grado de que perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba en una sala de la Cruz Roja, y casi en cuanto abrí los ojos empezaron un montón de visiones de gente con heridas en la cabeza, accidentados sin piernas o sin brazos, puras cosas horribles. Me levanté de una, tirando un aparato, y una botella de suero que tenía puesta en el brazo, de un tirón me saqué la aguja y corrí a la salida. En la entrada estaba el Sebas que al verme correr me siguió. Unas cuadras adelante me detuve y ya nos fuimos caminando. Mientras caminábamos rumbo al centro, el Sebas me dijo lo que había pasado, que de pronto me empecé a mover para un lado y para otro como si tuviera electricidad hasta que me desmayé, que él se había asustado mucho y que fue un policía de la plaza quien llamó a la Cruz Roja. Ya no quise ir a su casa y me quedé en el sábalo. Días después supe que ahí en la Plaza Ángel Flores, antes hubo un panteón, en el que por cierto está enterrado un tal Picaluga que era un traidor de no sé qué cosa. Me juré jamás volver a pasar por ahí. El Sebas y yo nos hicimos los mejores amigos, para todos lados andábamos juntos, y él me enseñó a leer bien, no a escribir, porque escribo muy feo, pero a leer sí puedo leer de corrido. También con él fue mi primer borrachera durante el carnaval de ese año, y ahí me di cuenta que tomado no sentía ni se me aparecía nada. Entonces supe que ese era el remedio.
Así que empecé a tomar todos los días con lo que ganaba con la canasteada y otras cosas, apartaba para comprarme un cuartito de tequila que entonces era muy barato, y así pude descansar un tiempo. Y es que no tomaba para perderme de a tiro. Además, si me pasaba en la tomada, no había problema porque entonces no me llegaba la cruda. El Sebas a veces me acompañaba en la tomada y a veces no, y menos cuando se puso de novio con una muchachita de El Rosario. Él entendía mi problema porque se lo platiqué la vez de la Cruz Roja, y ya hasta se nos había olvidado porque yo había agarrado como normal lo de tomarme mi cuartito de tequila todas las tardes, pero una vez que fuimos al cine, al salir ya eran como las 7, y fuimos a comprar mi botellita y estaba cerrado, y fuimos a una y a otra y nada, no había ni una licorería ni cantina abierta. Aquello se me hizo extraño por lo que como último recurso le dije que fuéramos a la Plaza Machado, ahí no nos podía fallar, y nos falló, porque entonces supimos que era día de fiesta nacional y había ley seca. Pues ni modo, me dijo el Sebas, ahora te quedas sin tu biberón. No bien acababa de decir eso, cuando las cosas empezaron a moverse y a aparecer sombras por todas partes, entonces supo el Sebas que era verdad lo que le había dicho. Las sombras eran aterradoras y parecía que querían atraparnos. Corrimos desaforados por toda la calle Constitución durante 4 cuadras hasta Olas Altas. El Sebas, todavía. No creía lo que acababa de ver, y para despejarse se metió con todo y ropa al mar. Un poco después ya salió más relajado y me pidió que le contara bien lo que me sucedía. Días después que estaba canasteando en el mercado, al pasar por uno de los puestos que venden cosas de brujerías y esas cosas ahí por la Aquiles Cerdán, un señor que estaba ahí comprando, me paró. Se me quedó viendo a los ojos y me dijo, «Muchacho, ¿cómo te llamas?» «José Trinidad», le dije. «¿Por qué?» «Porque se te nota que tienes un don, pero también se ve que es un don muy malo, que si lo desarrollas, le causarás mucho mal a la gente, y tú no eres malo, pero el espíritu que traes sí. Yo me dedico a la magia blanca, si te lo quieres quitar yo te ayudo». Le dije que sí, y me dio una tarjetita para que fuera en la tarde, y fui acompañado por el Sebas hasta la colonia Reforma. Al llegar al domicilio tocamos, pero nadie nos abrió. Volvimos a tocar y el que salió fue el vecino de enseguida quien fue hasta nosotros y gritó, «Secundino. Secundino». «¿No está, muchachos? ¿Vienen a consulta?» «Sí», le dije, «esta mañana me dio esta tarjeta». Y se la enseñé. «Si quieren espérenlo, no ha de tardar». Pues esperamos más de 1 hora y no llegó. Ya nos íbamos a ir cuando salió de nuevo el vecino que al vernos ahí nos preguntó, «¿Qué? ¿Nada?» «No», le contesté, «no ha venido». «Qué raro, él siempre está aquí por las tardes». «Espérenme, déjenme ver si la vecina de enfrente sabe algo. Cuando sale, a ella le encarga por si vienen a buscarlo». Un poco después regresó con la vecina, una señora ya madura que llevaba unas llaves en la mano. Sin decirnos nada fue y abrió, y un momento después escuchamos un grito espantoso. Ahí estaba el cuerpo del brujo todo ensangrentado, como que lo habían estrellado contra las paredes varias veces. No quisimos saber más, salimos corriendo. El Seba se fue para su casa y yo me fui a la central de autobuses, desde entonces me vine y no he vuelto a Mazatlán. Pero siguió lo mismo, por eso trato de andar bebido el mayor tiempo. Y cuando me hizo daño el tequila porque me provocó una úlcera, le cambié a la cerveza, que es más suave, pero más cara. Y bueno Mario, como ya te platiqué, y no quiero que te pase ni veas nada, ya me voy. Espérate güero, le dije, llévate el catre y la cobija pa' tu cuarto. Te los voy a prestar, por el tiempo que quieras, pero son prestados, no los vayas a vender porque no son tuyos. Él me agradeció el gesto. Días después ya lo vi de nuevo repuesto. En 1980 me salí de la vecindad y ya no supe más del güero.